vamos a leer nuestro texto clave de este pasaje, el versículo 1 del capítulo 14. Versículo 1 de Apocalipsis 14 dice así: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Vamos a orar y pedir la ayuda al Señor. Nuestro buen Dios y Señor, muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu cuidado. Gracias, Padre, porque todas estas bendiciones están en Cristo, están en Él, y en Él nos has bendecido eternamente con toda bendición espiritual. Y Padre, agradecemos porque es por su obra que podemos presentarnos con confianza delante tuyo, sabiendo que estamos vestidos de su justicia y no la nuestra, y que en Él somos aceptos delante de tu trono, y que podemos ver en ti la gracia y la misericordia para el oportuno socorro. Te necesitamos, Señor, en este tiempo. Rogamos que nos edifiques como tu iglesia, que nos enseñes, que nos muestres tu gloria, que nos des consuelo, esperanza, que nos ayudes a ser pacientes en la tribulación, sabiendo que nos gozaremos contigo por toda la eternidad. Que nos ayudes a crecer en tu gracia y conocimiento. Y también, Padre, te ruego por aquellos que no te conocen, para que tu gracia los traiga a ti, y así sea tu nombre alabado por toda la eternidad, porque la salvación es tuya, Señor. Gracias por este tiempo. Ruego, Señor, que me ayudes y que me permitas ver las cosas como tú las ves, y compartir fielmente el texto para edificación de tu pueblo y salvación de los que no te conocen. Guíame, Señor, y dame la sabiduría. Lo pido y agradezco todo en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos ido avanzando y vimos bastante del capítulo 13. Espero que lo puedan tener fresco. Vamos a avanzar un poco, ver el final del capítulo 13, algunos detalles, porque es totalmente necesario esto para pasar al capítulo 14. Es una sola sección, del 12 al 14, y está íntimamente relacionado, ¿no? Yo se lo digo ahora y después usted lo va a recordar, pero trate de olvidar por un momento que tenemos divisiones. Sabemos que los capítulos y los versículos no son inspirados, pero están ahí y nos ayudan. Ahora, trate de olvidar por un momento como que hubiera un corte. Uno ve el 13, ve el 14 y piensa que hay un corte, ¿no? Como que empieza otra cosa, pero no es así, y nuestro pasaje de hoy lo va a confirmar. Entonces, ¿qué vimos hasta aquí en el capítulo 13? Sin olvidar que todo esto empezó en el 12 con la iglesia trayendo al hijo, el diablo tratando de matar al hijo en su propio nacimiento, pero no pudo hacerlo. El hijo fue arrebatado para el trono, y hoy está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, después de habernos redimido, y entonces el diablo sale a hacer guerra contra la descendencia, larga todo su río de engaños y de mentiras para tratar de atraparlo, pero los escogidos de Dios no pueden ser engañados. La tierra traga todo ese engaño, y el diablo usa esa estrategia para enceguecer a los que no conocen a Dios, y que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, que no resplandezca la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pensando esto, llegamos al capítulo 13, y ahí ya lo vimos a Juan parado entre la tierra y el mar. Vimos que había una bestia que sale del mar. Vimos que el mar representa la muchedumbre de las personas. Entonces, estas personas de las que habla salen. La bestia que tenía las coronas en los cuernos. Vimos la diferencia con el dragón, que tenía las coronas en las cabezas, en las 7 cabezas. Acá las tienen los cuernos, y eso mostraba el poder para actuar. Entonces, vemos a Satanás como la mente detrás del sistema de gobierno mundial, y la estrategia es administrar los gobiernos para perseguir a la descendencia de Cristo, para hacer todo lo que pueda en contra del Señor. Entonces, esa bestia representa ese ataque enfurecido de Satanás con el que termina el capítulo 12, estando la iglesia en un lugar seguro. Fue llevada al desierto,
por Dios, el desierto de las aflicciones, donde Dios sustenta a la iglesia en una forma milagrosa, por tiempos y la mitad de un tiempo. Vimos que este número representa un periodo de aflicción, como fue en el tiempo de Elías, donde fue un tiempo de aflicción profunda, y Dios hizo una provisión maravillosa, alimentando al profeta por los cuervos, también alimentando a través de la harina que no escaseaba, el aceite que no escaseaba tampoco. Entonces, esa ayuda milagrosa es la que Dios hace hoy sustentando a su iglesia. Este periodo de 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, representa ese periodo de aflicción. Insisto, lo sigo repitiendo, se usa indiferentemente para hablar del mismo periodo en varios pasajes de Apocalipsis, también haciendo referencia a esos 3 días y medio, ese poco tiempo que Apocalipsis 20 habla sobre el final del milenio, cuando Satanás tiene que ser soltado, y esos 3 días y medio, hablando del poco tiempo, en ese periodo de 3 años y medio, es muy poco tiempo donde se les da potestad para vencer, donde los 2 testigos son muertos y están delante de todos. Ese es el poder de la iglesia, si lo podemos expresar de esta forma, el poder evangelístico de la iglesia, llevando el evangelio alrededor del mundo, y de golpe por todo este sistema mundial, ese poder es callado, parece muerto, y luego vemos la resurrección en el día final, con Cristo viniendo, arrebatando a los suyos para que estén con Él, y trayendo el juicio sobre la tierra. Entonces, avanzando en eso y teniendo en mente ese periodo, lo que hablamos ocurre en la era evangélica, también milenio, 3 años y medio, etcétera, etcétera, y eso es lo que está pasando. Estas bestias que sirven a Satanás, que es el estratega detrás de todo esto, vimos en los primeros 10 versículos, a Satanás usando todos los gobiernos para llevar a cabo esa persecución que él hace. Vimos cómo son gobiernos que se suceden uno detrás del otro en todo el periodo. Esa representación de la bestia con 4 bestias que había usado Daniel en su visión, esas 4 bestias de Daniel 7 que referían a 4 gobiernos consecutivos que ocurrieron en aquel tiempo, y que hoy, al verlos en uno junto, representan a los gobiernos que se van sucediendo a lo largo de todos estos tiempos. Entonces, vemos que esto es un sistema, no es nada más que una persona en un tiempo determinado, sino que es un sistema que es el misterio de la iniquidad, el espíritu del anticristo que está entre nosotros, que está obrando. Y recuerden que anticristo era una persona que no solamente está en contra de Cristo, sino que quiere estar en el lugar de Cristo. Y desde ese lugar, del lugar que solamente Dios merece, de reconocimiento, de honor, de dignidad, ellos tienen nombres blasfemos porque ellos blasfeman contra Dios, usurpando ese lugar como si les perteneciera a ellos, tomando esas atribuciones. Hay muchos gobiernos y sistemas que hacen esto y obligan a la gente a sujetarse debajo de eso. Y el propósito, en la primera sección del libro, era mostrar la persecución sobre la iglesia aquí en la tierra, y en esta segunda sección del libro, del capítulo 12 al 22, nos muestra la razón de esa persecución en la tierra, que es la batalla espiritual entre Dios y Satanás, desarrollado a través de toda esta era evangélica que comprende la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo en gloria. Entonces, en ese periodo de tiempo, los gobiernos responden a Satanás. De hecho, Satanás se lo planteó así al Señor en la tentación en el desierto, cuando le dijo: todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares, y no fue un motivo de discusión para el Señor si los reinos eran de Él o no, pero es algo que le ha sido dado, y es lo que estamos viendo acá. Y Jesucristo le contestó, estando con la Escritura y no aceptando esa seducción mundana que también vemos hoy aquí en el capítulo 14, como anunciamos en esta mañana. Entonces, así llegamos a la segunda. En el versículo 11, antes de eso habíamos visto el versículo 8, donde dice que a la bestia la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y eso mostraba la seguridad que tiene el pueblo de Dios de haber sido escogido desde antes de la fundación del mundo.
inmolado, Cristo fue inmolado, o sea, sacrificado con el propósito específico de salvar a su pueblo, y en ese momento esos nombres de su pueblo fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero, y eso es lo que hace que no puedan ser engañados por la bestia, por el sistema, y que no formen parte del sistema, adorando a la bestia en todas sus formas, tanto sea en pensamiento como en acciones. Eso es lo que representa la marca en la frente, la marca en la mano derecha. La frente habla de lo que es el pensamiento, la mente de este mundo, y la mano derecha habla de la ejecución de lo que se piensa, ¿verdad? Del poder para poner las cosas por obra. De hecho, cuando habla de Cristo dice que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y esto no significa que está sentado sobre la mano derecha de Dios, sino que significa que todo poder se le ha dado a Él. Eso significa estar en la diestra, tiene el poder para ejecutar todas las cosas y ponerlas por obra, como Rey soberano sentado en el trono, como lo vemos en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Entonces, Él soberanamente gobierna, ordena y guía todas las cosas para el bien de su pueblo, ese es el cuidado especial que tiene, sustenta a su pueblo en medio de las aflicciones con el maná de la palabra. Antes Dios habló de muchas maneras, hoy nos habla por el Hijo. Cristo es el maná enviado del cielo, el pan del cielo, que satisface nuestro apetito, nuestra sed por las cosas de este mundo y nos hace tener apetito y sed solamente por Dios y buscar esa saciedad en conocer a Dios en una forma mejor. Entonces, hermanos, apuntando a esto, llega la segunda bestia, o sea, la segunda estrategia de Satanás en esta era evangélica, representada como un corderito con dos cuernos pequeños, ¿verdad? Pensamos en esa imagen de un cordero con esos dos cuernos redondos, así, bueno, se puede imaginar, ¿no? Más que movimiento de mi dedo, pero puedo imaginar o tener la imagen, algo que parece tierno, sensible, algo que uno tiene ganas de abrazar, de acariciar, de alimentar, ¿verdad? Bueno, esa es la apariencia externa, pero cuando habla con la voz del dragón, y está hablando de Satanás. Entonces, cuando uno ve la apariencia, tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Su forma de actuar, su conversación, como la bestia que tenía boca de león, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces ahí está preparado para atacar, está agazapado, es un lobo vestido con piel de cordero, y eso también nos muestra lo que es la falsa religión, la religión que nos lleva a la adoración del hombre, al esfuerzo del hombre, a que el hombre gane las cosas por sus méritos, a que tenga reconocimiento por sus méritos. Vimos hoy también un poco acerca de lo que se habla de Apocalipsis, pensando en esa iniciación espiritual para poder llegar a entender los misterios del texto. No, hermanos, Apocalipsis es un libro dentro de los 66 libros canónicos, dentro de la palabra de Dios, dentro de la Escritura, y toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esta escritura, esta carta, fue útil para los hermanos que la recibieron en su época. Vimos que la característica del libro es de consuelo, de aliento, de ánimo, de esperanza y de fomentar la paciencia pensando en la victoria final de Cristo sobre todos sus enemigos y nosotros estando en gloria con Él. Entonces, esta sección del 12 al 14 otra vez va desde la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer, hasta la segunda venida de Cristo, como anuncia Hebreos 9:28, cuando Él venga sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan en el final de la era evangélica, porque es necesario que el evangelio del reino se anuncie a toda criatura, a todo país, a toda región. El evangelio tiene que llegar hasta el fin del mundo y la iglesia es la encargada de dar ese testimonio que hoy atormenta a los moradores de la tierra cuando lo escuchan. Esa confrontación con el pecado les parece molesto y por eso el sistema busca acallar la voz de la iglesia hasta considerarla muerta, como habla en el capítulo 11. Entonces, esta falsa religión nos habla del falso profeta, de los falsos maestros que están a lo largo de toda la era evangélica. De hecho, el apóstol Pedro dice
que hubo falsos profetas como también habrá falsos maestros, ¿no? Entonces, siempre hubieron falsos maestros, falsos profetas. En nuestra era ya no hay personas que revelan la palabra de Dios, pero hay personas que exponen la palabra de Dios, por eso una forma más correcta de llamarlos es maestros. Ahora estos son falsos maestros, porque no dicen lo que Dios dice, dicen lo que a ellos les conviene, lo que ellos quieren, están buscando llevar a las personas para sí mismos y llevarlas a que se sujeten a este sistema que trabaja en conjunto con el sistema de los gobiernos representado en la otra bestia que tiene el poder para poner por obra la estrategia de Satanás. Entonces, el falso profeta, la falsa religión, seduce con engaños, veíamos en el versículo 14, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales, engaña, o sea, ¿qué quiere decir esto? Por más que la magnitud de las señales sea enorme, lo que fuera, no es nada más que un engaño. No es nada más que un engaño que ejecuta para enceguecer a los moradores de la tierra y llevarlos para sí. El propósito es que no les resplandezca la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por medio del Evangelio. El propósito es enceguecerlos para que ellos sean consumidos, para que se pierdan, para que no tengan esperanza. Entonces seduce con engaños. Esta es una religión que es idólatra, habla de la imagen, habla de la idolatría, habla de adorar a los hombres, de pensar que tal o cual hombre es nuestro Salvador. Bueno, hermano, no hace falta mucha ilustración para esto. Cuando llega un tiempo en el que hay elecciones en el país, como creo yo en cualquier país, pero llega y uno encuentra 2 o 3 bandos diciendo, este es nuestro Salvador, este es el hombre que nos va a sacar de todos nuestros problemas. Usted tiene problemas económicos, este hombre lo va a sacar. Usted tiene problemas estructurales, este hombre lo va a sacar. Este país tiene tal problema, este hombre lo va a sacar, como si el hombre fuera la solución. Entonces se termina viendo al hombre como el Señor, como el Salvador, como pasaba en la época de la iglesia primitiva y como sigue pasando hoy día. Vimos que hay gobiernos hoy que están totalmente en una forma abierta, persiguiendo a los cristianos y matándolos y prohibiendo la predicación del Evangelio. Y hay otros lugares donde esto ocurre de una forma más sutil, por medio de leyes, por medio de restricciones, pero que con el correr del tiempo se va haciendo cada vez más dura esta persecución, y esta falsa religión trabaja en conjunto con eso, diciendo, bueno, no hace falta, miren, esto está bien, este es un buen hombre, apoyémoslo, etcétera, etcétera. Cuando el hombre de Dios debería tomar partido por las cosas celestiales, cumplir con su deber cívico en la tierra, como es su responsabilidad, está bien, pero su ciudadanía está en los cielos, y esa es la patria por la que tendría que bregar y defender, y la que tendría que predicar y anunciar a toda criatura. Entonces, esta religión que propone el falso profeta, la falsa religión, la bestia, es una religión idólatra que somete a los hombres al sistema propuesto y los lleva a estar en contra de Dios. Y usted me dirá, bueno, ¿en qué manera? ¿Cómo se puede ver esto? En el mismo lenguaje bíblico, mis hermanos. Si me acompaña por un momento al libro de 1 Samuel, y mientras busca 1 Samuel, recuerde que hoy hablamos de una característica que es inimitable por la falsa religión. Es inimitable, es la característica que el impío no puede imitar. Lo puede aparentar, pero no lo puede imitar. Lo puede aparentar por obras, como veíamos en 1 Corintios 13, de generosidad, de hacer esto, aquello, lo otro por los demás, o lo que fuera. Pero sin amor no sirve de nada, y sin amor no se es nada. Entonces la característica que es inimitable para el impío es el amor. 1 Juan nos dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. O sea, el amor a los hermanos, que no es natural en nosotros, que es por el Espíritu Santo derramado en nosotros, ese amor es una prueba de que Dios nos conoce y que ha derramado su amor en nosotros. Entonces, esa es una de las pruebas fundamentales del verdadero evangelio y de la verdadera fe. Llevan a la unidad, llevan al amor, llevan a la tolerancia, no al pecado, no hace la vista gorda con el pecado, lucha contra el pecado, pero siempre lo hace con amor, pensando con paciencia que quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el que están sujetos a voluntad de Él. Entonces, fielmente sigue predicando el Evangelio para buscar la salvación de esas almas, sin juzgar a nadie, porque Dios no nos ha dado el juicio a nosotros, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo en el día del juicio que Él ha establecido.
Entonces, con amor sigue avanzando. Ahora, si me acompañan a 1 de Samuel, capítulo 15, entendiendo el lenguaje bíblico y ver qué es lo que Dios trata como idolatría, como hechicería, como adivinación. En el versículo 22 dice así: esto usted recuerda cuando Saúl tenía que matar a todos los amalecitas y él no había cumplido lo que Dios le había dicho, había tenido una mejor idea de hacer las cosas de una mejor manera, ¿no? ¿Por qué hacerlo así? Si seguramente así es mejor. Nadab y Abiú tuvieron una idea similar también. Dijeron, ¿por qué presentar este incienso con las porciones exactas que Dios dijo? A mí me gusta más vamos a presentarlo así. Cayó fuego del cielo y los consumió. A Saúl le costó su reino desobedecer a Dios, su reino fue rasgado de él por esta desobediencia. Entonces Samuel le plantea en ese momento, versículo 22 dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, lo primero que vemos es que obedecer es mejor. Y eso es lo que veíamos hoy, esa característica que es inimitable. El cristiano, el verdadero cristiano, está siempre dispuesto a aprender. Es el que estima a los demás como superiores a él mismo, tiene el sentir de Cristo. Siempre está dispuesto a sujetarse a Dios y a la palabra. ¿Por qué? Porque ama a Dios sobre todas las cosas. Eso veíamos hoy. Entonces, el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces uno ve la obediencia, es mejor. ¿Por qué? Porque eso muestra el amor a Dios. Dios dijo que hagas esto, haz lo que Dios te dijo. No le agregues, no le quites, no trates de mejorarlo. Dios es perfecto en todos sus caminos, su palabra es perfecta. No hay nada que cambiar, no hay nada que agregar. Él ya lo hizo todo perfecto. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Obediencia por amor a Dios, con gozo, con fe en Dios, que Él sabe el propósito por el cual hizo todas las cosas para que su nombre sea glorificado. Entonces, con fe en Él, con fe en su decreto eterno, en su soberanía, nosotros le obedecemos porque le amamos. Entonces, obedecer es mejor. Recuerden que este sistema, el de la bestia con los gobiernos y el de la falsa religión, llevan a ocupar el lugar de Cristo y a oponerse a Cristo. Entonces, eso no incluye la obediencia. No, bueno, pero al final todo es pecado, cada detalle es pecado. ¿Pero qué? ¿Todo esto es pecado? ¿Esto es pecado? ¿Cómo es esto? Alguien dijo una vez, alguien conocido dijo que el corazón es una fábrica de ídolos, y realmente es así. Y por eso está la palabra y por eso se nos da en forma de mandamientos, porque no es natural para nosotros. Entonces Dios dice, mira, no hagas esto, hace esto. Y el obedecer es mejor. Es mejor que la falsa religión que trata de llevar sacrificios, que trata de llevar ofrendas y que trata de presentar cosas como si eso le trajera algún mérito o algún beneficio, ¿verdad? Entonces es mejor el obedecer a Dios, el hacer las cosas como Dios manda, que esforzarse uno para tratar de lograr el agrado de Dios. Es mejor. Y fíjense qué interesante lo que dice después. Dice, la rebelión a Dios y su palabra es como adivinación, es como la hechicería, es lo que dice el texto que vimos recién. Como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando Dios dice hace esto y uno va para el otro lado, cuando Dios dice, mira, en esta situación vos tenés que hacer esto, y la persona dice, no, pero para mí es mejor esto, o yo lo hago así. Bueno, eso es rebelión contra Dios. Y eso es lo que propone el sistema de este mundo, eso es lo que propone la falsa religión. Ahora, un poquito más, fíjese que dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación, o sea, obstinarse en el pecado. Mirá, sí, yo sé que esto es así, pero bueno, yo soy así y nadie me va a cambiar. Esa obstinación en el pecado sin arrepentimiento es como levantar un ídolo en su casa, es como levantar un ídolo al que usted adora todos los días. Es una vida de idolatría. Esos son los términos. Y eso es a lo que nos empuja el sistema de este mundo. A obstinarnos en nuestro pecado, a rebelarnos contra el Creador y a no obedecerle. ¿Por qué? Porque lo que nos propone este mundo es mejor. El sistema de este mundo lleva a eso. Lleva a que uno, y las cosas son cada vez más aceptadas, de hacer las cosas en contra de lo que Dios dice.
Es normal que en un trabajo te pidan mentir, te pidan decir cosas que no son verdad para lograr objetivos, te pidan que uses ropa sensual para conseguir clientes, te piden que uses cosas que no son honestas, que trabajes el día que es del Señor, etcétera, etcétera. Y el sistema de este mundo lo va haciendo cada vez más. Siempre repito lo mismo, cuando yo era chico, y muchos que tienen mi edad o más aún, ¿se acuerdan que si uno no había hecho las compras para el sábado del mediodía, el sábado a la tarde y el domingo no comía? Porque estaba todo cerrado. Era algo normal. Sin embargo, hoy es algo anormal no encontrar algo abierto. Todo está abierto todo el tiempo, aún el día del Señor. Entonces el sistema de este mundo empuja a que las personas vivan en la vorágine de ese sistema, y por esto también muchos cristianos, por sus principios bíblicos, por sus convicciones, no consiguen los mejores trabajos, pierden oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera, distintas cosas. ¿Por qué? Porque esa identificación con Cristo, esa identificación con el Cordero, esa identificación con Dios, lo lleva a ser despreciado, a ser dejado de lado. Porque no se identifica ni adora a la bestia. Entonces, el sistema seduce con engaños a seguir cosas y personas que van en contra de Cristo. Hoy pensábamos en los fariseos, ¿no? Que recorrían cielo y tierra para hacer un prosélito y lo hacían 2 veces hijo del infierno. Lo engañaban. Ahora le daban una religión con la que le decían que se justificaba delante de Dios y estaba 2 veces condenado. Ya estaba condenado antes y ahora está condenado con engaño todavía, justificándose a sí mismo. Entonces, estos son usurpadores blasfemos que quieren ocupar el lugar de Dios. Y Cristo nos avisó esto, ya lo hemos visto en Mateo, pero acompáñenme a Mateo 24 por un momento. Mateo 24 nos muestra la advertencia de nuestro Señor, cuando en este precioso pasaje, Él nos dice, fíjese en el versículo 23, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Está hablando de la segunda venida. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que creer cuando si viene alguien y le dice, mirá, ya está Cristo, vení, vamos a ver a Cristo, ya Cristo vino de vuelta? No lo crean. Porque la venida del Hijo del Hombre, en su segunda venida, sin relación con el pecado, para juicio, esa venida va a ser como el relámpago que sale del oriente y va hasta el occidente. Así, un abrir y cerrar de ojos. Esa va a ser la segunda venida de Cristo en majestad, en gloria, a buscar a los suyos y a juzgar a este mundo, en ese abrir y cerrar de ojos. Entonces, no es cierto que Cristo ande de vuelta entre nosotros. Por eso dice, no lo creáis. Y dice así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Entonces, estos engañadores, usurpadores, que quieren tomar el lugar de Cristo, hacen esto para engañar y para llevar a las personas a creer en ellos mismos, a que los sigan a ellos mismos y seducirlos con el fin de llevarlos directo a la condenación. Este es un engaño profundo que afecta la mente y las obras de la persona. Por favor, recuerde eso. La mente, cuando hablamos de la frente, es un símbolo de la mente. Cuando hablamos de la mano derecha, del brazo derecho, es un símbolo de sus obras. Eso es lo que representa. Entonces, hay un engaño profundo y también en el mismo lenguaje bíblico lo expresa el profeta Ezequiel. Hoy también nuestro hermano Federico al final compartía este pasaje y ahí es donde vamos a ir ahora. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13. El versículo 18. Vamos a leer el 17 también. Dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. O sea, no palabra del Señor, lo que sale de su propio corazón. Esto es una característica del falso profeta de todos los tiempos. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, profetiza contra ellas. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. Mis hermanos, ¿se dan cuenta dónde van los velos? En la mano y en la cabeza. Son vendas mágicas.
Esto es un símbolo, una forma simbólica de hablar del engaño y la seducción que ellas ejercen, engañando la mente, el pensamiento y llevándolos a obrar como ellos quieren. Y fíjense, porque esto va avanzando. Dice así: hacen vendas mágicas para todas las manos, cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas de toda edad. Recuerda, no grande, pequeño, todo, no hay excepción de personas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? O sea, están buscando alimentarse ellos mismos a costa de estas personas. Dice el 19, ¿y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan? ¿Ve? Son blasfemos. Matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, recuerde esto, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira de Satanás que es tragada por la tierra, pero no por los hijos de Dios, no por el pueblo de Dios. Entonces viene esta mentira, vendas mágicas en la cabeza, en las manos. Dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Y dice así, soberanamente hablando, mis hermanos, y por pura gracia, yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y no estarán más como presa en vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío. Recuerda cuando decía que matan a los que deben vivir y que hacen morir a los que, matan a las personas que deben vivir y hacen vivir a los que deben morir. Bueno, acá es lo mismo. Por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, ¿ven? Están haciendo vivir al que debería morir. Morir en el sentido de la predicación de la palabra. La predicación de la palabra tendría que poner en evidencia que sus vidas es una ofensa continua delante de Dios, y que si no se arrepienten delante de Dios, la ira de Dios está sobre ellos y perecerán eternamente. Pero en vez de predicarles para que ellos se arrepientan, los hacen vivir a los que deben morir. Y a los que deberían vivir, o sea, a exhortar, a animar al justo, le dicen, salí de acá vos con todas tus cosas. Lo hacen morir, quieren hacerlo callar. No hables más así, esas cosas no nos gustan, eso que viene de parte de Dios no nos gusta, no nos conviene. Cállate, ¿ven? Hacen morir. Entonces entristecen al justo y fortalecen al impío. ¿Para qué? Para que no se aparten de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces Dios viene y hace su obra soberanamente. Ningún engaño de Satanás tiene el poder para retener a una persona cuando Cristo viene y con el poder de Dios resplandece en los corazones y lo trae de la muerte a la vida, lo trae de las tinieblas a la luz, y por primera vez ve la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es el poder de Dios para la salvación. Entonces, esa es la razón por la que vimos que los creyentes están seguros, porque Cristo fue inmolado por ellos desde antes de la fundación del mundo y concretado en la cruz del Calvario para salvación a todo aquel que cree, y resucitado para la justificación de todos aquellos que antes eran considerados impíos y acusados por Satanás. Hoy ya no hay acusación ni condenación, porque Cristo es el que justifica, Cristo es el que murió y el que pagó por todos esos pecados. Entonces, ¿cómo se aplica esto a lo que estamos viendo? Versículo 15 dice, y se le permitió otra vez esa soberanía de Dios, infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Se da cuenta? Quieren matar a los que deben vivir y fortalecer a los que deben morir. Entonces, esta es una estrategia para ir, como vimos también en el capítulo 11, o como mencioné del capítulo 11 de los dos testigos, cuando se les da ese poder para vencerlo y parece que los mataron, parece que callaron la voz, la poderosa voz evangelística de la iglesia en este mundo, parece que la callaron, denostándola, denigrándola, menospreciándola. Esa es la forma. Entonces van diciendo eso es una pavada, eso es arcaico, pensar bíblicamente es como, eso es algo que la gente que no entendía usaba antes, pero ahora ya sabemos que las cosas no son así, etcétera, etcétera. Es un sistema que está preparado para eso, y hay una falsa religión que va en pos de eso y que fortalece eso, haciendo que las personas
tal vez aceptan a Dios como creador, aceptan a Dios como salvador, etcétera, etcétera, pero están confiando en su propia justicia, en sus obras, en sus frutos, como veíamos hoy, en su propio orgullo, en cosas que hicieron en el pasado, y en esas cosas se están aferrando, y estas personas, en lugar de decirles la verdad y decirles, mirá, si no te arrepentís, vas a perecer igualmente, en lugar de confrontarlos con la verdad, les dicen, vamos hermanos, seguí así, seguí con este ministerio, con aquel, con el otro, no importa, lo importante es que el show debe continuar. Después, si tu alma se va al infierno, no es un problema nuestro. En realidad estamos haciendo todo esto para que así suceda. Entonces, la falsa religión hace eso, ocupa, distrae, no, los hace que no obedezcan la palabra tal cual ha sido dada, sino que se le impone sobre la palabra un sistema de interpretación mundano, un sistema de interpretación que no tiene que ver con la escritura y que no condice con el resto de la escritura. Entonces, matan a los que no deben morir, dan vida a las personas que no deben vivir. Esto lo lleva a esa marca, como dice el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia. Entonces, todos son marcados por igual, sin distinción. Eso marca una pertenencia, una esclavitud. Vimos, no solo se marcaba a los animales, sino también a los esclavos, y de hecho, todo aquel que obedece al pecado, esclavo es del pecado. Lo dijo el Señor Jesucristo, y solamente la verdad los va a hacer libres. Entonces, los lleva a una esclavitud, a una pertenencia, una identificación con la bestia, con el sistema mundano, con el sistema religioso. Entonces, esa identificación es la marca. ¿Por qué? Porque piensan de esa manera, y los hechos tienen que ver con lo que hacen, con esa mano derecha, con ese accionar. Lo que piensan lo hacen. Tal es el corazón del hombre, así es él. No es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, ¿sí? Y eso es una bendición, yo lo compartí el otro día, es una bendición que no sea lo que está alrededor lo que nos contamina. Lo que nos contamina es lo que sale de adentro nuestro. Eso es lo que contamina, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los hurtos, la blasfemia, el adulterio, la fornicación, las mentiras. Todo eso sale del corazón del hombre. Y el sistema está montado para decirle, está bien, sácalo afuera. Viví así, no hay problema. Satisfacete a vos mismo. Vimos que este sistema religioso es un sistema que satisface el orgullo humano, que lo hace confiar en sus obras, lo hace confiar en sus hechos pasados. Cada vez que tiene un conflicto espiritual lo hace pensar que en algún tiempo fueron fieles, que en algún tiempo hicieron tal o cual cosa, que en algún tiempo hablaron de tal o cual manera, o que, como dije hoy, dieron folletos, le hablaron a una persona de Cristo, predicaron, etcétera, etcétera. Y esa es su seguridad. Dice, no, yo sé que soy un cristiano porque alguna vez hice esto. Y la fe no está en Cristo y en su justicia. Y esta falsa religión alienta eso. Y a los que deberían vivir, los mata. Y a los que deberían morir y decirles, hey hermano, no confíes en vos mismo, confía solamente en Cristo. A los que deben morir, decirles la verdad para que se arrepientan y escapen y huyan a buscar la salvación en Cristo Jesús. Entonces, este sistema hace que haya todo tipo de impedimentos para que el cristiano pueda honrar a Dios y participar. Entonces nos limita las condiciones de trabajo, las posibilidades de trabajo, las posibilidades de progreso económico, y esto está limitado por la fe en Dios y por la honestidad, por querer hacer las cosas para el Señor y no para los hombres. Y uno dice, no, mirá, si vos querés trabajar acá tenés que hacer esto. Dice, no, yo no puedo hacer eso. Eso no va con mi fe cristiana. Yo no puedo transigir en esto, porque voy a estar ofendiendo a Dios. Si yo hago esto no estoy amando a Dios. Bueno, entonces acá no trabajás. Y acá tampoco, y acá tampoco, y acá tampoco. Y eso se va a ir endureciendo cada vez más. Y si uno no puede trabajar, no puede participar de ese sistema, ¿cómo va a comprar? ¿Cómo va a vender? ¿Qué es lo que va a hacer? Cada vez se le va haciendo más dificultoso vivir como Dios manda, porque el sistema alrededor está en contra de Dios y persiguiendo a todo lo que tenga que ver con Dios. Y acá vienen las palabras de aliento, mis hermanos. Y por ahí este texto se ha explicado como un texto de terror. Hermanos, no hay terror para el cristiano. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él empezó una obra antes de la fundación del mundo, como dice el versículo 8, y cuando antes de fundar todas las cosas, Dios, conociendo nuestro pecado,
inmoló a Cristo, o sea, lo sacrificó con un propósito específico, y el Cordero en el pacto eterno se propuso a pagar con su sangre todos nuestros pecados, entonces, hermanos, Dios está con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y nadie nos puede arrebatar de su mano. A su tiempo, por medio de la predicación del Evangelio, Él nos llamó a Él. Y nos llamó y nos puso en sus manos, y de ahí no nos puede arrebatar nadie, y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, como ya hemos dicho. Entonces estas palabras que vienen no son palabras de terror, ni para que uno ande con temores de qué va a pasar, de que el sistema, de que la marca, de que me ponen un número, un tatuaje, un chip, una vacuna, y etcétera, 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 todas las cosas que se hablan. No, este pasaje es un pasaje de aliento, de esperanza, de consuelo. Ya hemos hablado de lo que representan los números, la simbología en el libro de Apocalipsis y en muchos lugares de las Escrituras. Ahora, especialmente acá, fíjense que dice lo siguiente. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Mire, si nosotros arrancamos del punto de que, no, estamos esperando que venga la marca de la bestia en algún... Eso quiere decir que esto sería para un momento único en la historia. Y no es lo que dice el texto. Y eso no sería útil para los hermanos que estaban padeciendo persecución y tribulación en el tiempo en que esta carta les fue escrita para darle ánimo a ellos. No sería útil en ninguna manera para ellos. Entonces, cuando él muestra esto, dice, aquí hay sabiduría. Acuérdese del versículo 9 que dice, si alguno tiene oído, oiga. ¿Se acuerda de Mateo 13:9? Cuando Cristo me dio las parábolas, también dice que tiene oídos para oír, oiga. A ustedes les es dado, a nosotros nos es dado conocer los misterios del reino, las verdades de Dios, las verdades eternas. Hoy Dios las quiso revelar y para eso está su palabra, para que nosotros sepamos lo que Él nos ha concedido. Hermano, no hay ningún sistema de este mundo, no hay ninguna marca, no hay nadie que tenga el poder, no hay nadie que sea más fuerte que Dios para separarnos de Él. Nadie. Y este es un texto de esperanza, porque cuando dice cuál es el número de la bestia, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, porque el 6 es el número del hombre, y cuando dice 6, 6, 6, está hablando de ese hombre en su máxima expresión, no llega a ser el 7 es la perfección, entonces el 6 es el fracaso del hombre. Y por eso Dios nos redimió por medio de Cristo, de aquel que es perfecto, porque nosotros fracasamos. Y esto es la máxima expresión de la maldad, 6, 6, 6, y es la máxima expresión del fracaso también. Van a intentar los ataques contra la iglesia, van a intentar los ataques contra el pueblo de Dios, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay futuro ni para el dragón, ni para la bestia, ni para el falso profeta, ni para la Babilonia. No hay futuro para ninguno. El número de hombre, el fracaso para ellos está asegurado. Esto no es alguna vez en la historia, esto se está demostrando a lo largo de toda la historia. Aunque la bestia marcó vez tras vez a millones y millones, Dios también redimió poderosamente y los libró de su mano a millones y millones. Y ese número de los redimidos de todos los tiempos, que fueron anotados en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, están seguros por toda la eternidad por la obra de Cristo, no por sus méritos, no por su inteligencia, no porque pueda, perdónenme la expresión, entre comillas, avivarse y darse cuenta que lo van a marcar y salir corriendo. ¿Hasta dónde piensa que va a correr? ¿Hasta dónde piensa que va a huir? Para que no lo marquen si así fuera. Cuando tienen todo el poder en sus manos. No hay forma, mis hermanos. No hay forma. Pero no hay forma tampoco de que esto nos atemorice. ¿Se acuerdan cuando le decía, no separe el 13 del 14? Porque es la continuación. Acá parece como que terminaba. Bueno, terminó, acá nos vamos todos de luto. No, hermano. Esto es un cántico de victoria. Es un cántico de alabanza. Mirá, está destinado al fracaso. Todos sus intentos van a ser vanos porque están seguros en las manos de Dios. Él es el que los guarda y el que los sustenta en el lugar determinado para eso, por el tiempo que Él determinó. La victoria está asegurada. Por eso inmediatamente dice a continuación, el versículo 1 del capítulo 14, olvídese del capítulo 14, olvídese de los versículos, siga leyendo simplemente. Entonces dice, su nombre es 666. Después mire,
y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Dicen, miren, lo que él hace, lo que la bestia hace, es un fracaso. La victoria gloriosa de los redimidos de Dios está asegurado. Alcen los ojos al cielo, miren al Salvador, miren a la Jerusalén celestial y miren a todos los redimidos al lado de su Señor. Ese es el final que nos espera, mis hermanos. No un final lastimoso, corriendo por los rincones para tratar de que no nos marquen. No, mis hermanos, nosotros estamos sellados en la frente por nuestro Señor. ¿No es una marca visible, lo ves? Nosotros tenemos la mente de Cristo, su Espíritu está en nosotros, la palabra de Dios está en nosotros, Cristo mora en nosotros. Es un sello que Dios nos ha dado. Y el diablo, imitador por naturaleza, quiere poner su marca. Y de hecho la ponen los suyos, que piensan como Él quiere que piensen y viven como Él quiere que piensen. Pero el ánimo para la iglesia en medio de la tribulación es, hey, mira hacia adelante, porque los redimidos están con su Dios. ¿Quiénes son estos 144.000 sellados, mis hermanos? Esta es una mirada que Él da en este momento cuando parece que todo va a ir peor, cuando parece que el gobierno, la religión, todos están en nuestra contra, persiguiendo, tratando de matarnos. Dice, tranquilo, el número 666, están destinados al fracaso. Ahora mirá la victoria final. Esto es una mirada hacia la victoria final, mis hermanos. Y es lo que describe los primeros 5 versículos. Es como un pantallazo, es como decir, hey, levántate, vení, levántate. No te quedes ahí tirado. No son todas pálidas, no es todo malo. Yo sé, la persecución es difícil, la tribulación es fuerte. Aquellos que nos están atribulando hoy descansan. Pero hay un tiempo en el cual nosotros que somos atribulados tendremos reposo. Y aquellos que hoy están escapando de Dios serán condenados por toda la eternidad, cuando el Señor Jesucristo venga en llama de fuego para dar retribución a todos ellos. Entonces nos lleva a una mirada a ese día final. Mira la victoria final, mira esa esperanza inconmovible. Habla aquí, dice, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Si me acompaña por un momento al Salmo 125. Salmo 125. Fíjese, versículo 1 y 2 dice así, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Y de acá, por favor, salte hasta Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, y fíjese la armonía preciosa de la Escritura en su lenguaje, es maravilloso. No cesa en dar esperanza, no cesa en hablar de la misma manera para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hebreos capítulo 12, el versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Mire, está hablando de la salvación. Está hablando de no haberse acercado al monte de la ley, el que nos condenaba. No, nosotros nos acercamos a Cristo. Y así lo va a expresar el pasaje. Al monte de Sión, al monte de la salvación. Eso es lo que representa. Entonces dice, ustedes espiritualmente se acercaron al monte de Sión. Escuche la descripción. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿A quién se acercaron? Dice el versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Se acercaron a Cristo y en Cristo están seguros por toda la eternidad. Y cuando todo esto conmovible desaparezca, va a aparecer el reino inconmovible, dice el versículo 28. Leamos el 27, dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible que se va a dar a la luz cuando los elementos ardiendo sean deshechos y todo esto desaparezca bajo la ira de Dios. Y veamos cielos nuevos y tierras nuevas. Ahí, hermanos, recibiremos el reino inconmovible, seguro, firme, estable, el monte de Sión, donde están todos los redimidos al lado de su Señor. Estos son todos los sellados que veíamos en Apocalipsis 7.
Esto es algo precioso del libro Apocalipsis. Vimos que hay una progresión, no solamente en la persecución de la iglesia, en la primera parte del libro, del 1 al 11, sino también que hay una progresión en esta batalla espiritual que se describe como el trasfondo de la persecución del 12 al 22. Y entonces la terminología que se va usando en los primeros capítulos se va repitiendo luego en otros pasajes, para mostrarnos que está hablando de lo mismo, para mostrar que estos ciclos se repiten una y otra vez, mostrando siempre, y cada vez que vuelve a relatar ese ciclo desde la venida de Cristo hasta el juicio final, entonces hay una progresión donde se ve qué más sucede a las cosas que ya se dijeron. Entonces se usa el mismo lenguaje. En el capítulo 7 de Apocalipsis dice lo siguiente. 7:2 dice así: vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tiene el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Esto sabe qué es? Esto se puede explicar con el pasaje de 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Miren, detengan el juicio, todavía no es tiempo. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos los suyos, el pueblo de Dios, porque Pedro se está incluyendo, los redimidos de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces dice, detengan el juicio, todavía no es tiempo, primero vamos a sellar a todos los nuestros. Vamos a sellar a todos los escogidos de Dios, a todos los que su nombre está en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es el número de ellos? Bueno, acá este número se representa así. Y hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Miren, las tribus de los hijos de Israel son 12. Los apóstoles son 12. Uno piensa en los 24 ancianos que representan también a todos los redimidos de todos los tiempos. Y ahora lo vamos a ver. Piensa en 12 tribus. Cuando uno piensa en el número total de los escogidos de cada tribu, piensa en un número como 12.000. Cuando uno multiplica 12 por 12 y le da 144 y lo multiplica por 1000, es el número completo y perfecto de una consagración total de Dios. Este es un número simbólico de todos los redimidos de Dios de todos los tiempos. Eso es lo que habla. De los redimidos de Dios de todos los tiempos. Y ese número también es llamado, como vamos a ver ahora, millares de millares en otros pasajes, en la misma situación. Miren lo que pasa aquí en el cielo. ¿Qué es lo que se escucha? Volviendo a Apocalipsis 14. Dice así, ellos tenían este nombre escrito en la frente, que es este sello que hablábamos en el capítulo 7, ¿verdad? Identificados con Dios. Y dice, el versículo 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Mis hermanos, ¿saben de qué está hablando? Está hablando de un canto. Los redimidos, los millares de redimidos están cantando al Dios vivo y verdadero, al Cordero que está en el trono, aquel que tomó la salvación, aquel que es el dueño de la salvación. Entonces, está ese canto de los millares que están alabando a Dios y al Cordero que están sentados en el trono. Cuando habla de las muchas aguas, habla de la potencia de ese canto. Como cuando uno escucha el estruendo de muchas aguas y ese estruendo golpea y casi que no se puede escuchar nada más cuando uno está escuchando eso. Entonces, estruendo de muchas aguas, la potencia de ese canto, pero al mismo tiempo dice que es como sonido de arpistas. ¿Escuchó el arpa? Bueno, siempre se dice que en el cielo va a tocar el arpa, ¿verdad? Pero es por pasajes como este. ¿Escuchó el arpa? ¿Conoce algún instrumento que sea más dulce en su sonar, en su sonido? Cuando se lo toca en una forma preciosa. Está hablando de un canto potente, pero a la vez del canto más dulce que se va a escuchar en toda la eternidad, que es el canto de alabanza de todos los redimidos, al único que es digno de recibir honra, gloria y alabanza. Cuando el pueblo de Dios, los 144.000, fueron sellados, allá en el capítulo 7 se los mostraba en medio de la tribulación. Pero ahora, cuando se habla de estos 144.000 sellados, se los muestra en un estado victorioso, en un estado glorioso, en un cimiento firme, en el monte de Sión, al lado de Dios, frente al trono del Cordero, cantando y alabando a su Redentor, un canto sublime, majestuoso, armonioso. ¿Quiénes son estos 144.000? Ahora, recuerde porque vamos a ver lo que le dije recién.
Dice el versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, o sea, los serafines, que también nos expresa Isaías en el capítulo 6, el versículo 3, en esa visión de Isaías, cuando ve los serafines, que también están en el capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces el lenguaje se mantiene, se repite, la misma visión del trono. Entonces, los 4 seres vivientes y de los ancianos, los 24 ancianos que les mencionaba antes, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Es un cántico que solamente pueden cantar, es el cántico nuevo que Él pone en nuestra boca. Es el cántico de alabanza que pueden cantar aquellos que fueron comprados con la sangre del Cordero. Entonces Dios les da este cántico, es un cántico de alabanza, de victoria, es un cántico de gloria, es un cántico donde se reconoce que Dios es digno, que Dios tiene que tomar el honor, el poder, la gloria, que todo le pertenece. Es ese tipo de cántico y solamente lo pueden cantar los redimidos. En ese lugar ya no entra la iniquidad, no entra el pecado, nadie más lo puede cantar. Se puede escuchar de bocas que han sido limpiadas con la sangre del Cordero, purificadas. Y cuando los describe, nos muestra a la iglesia de Dios, a la esposa de Cristo presentada santa, pura y sin mancha delante de Dios para ejecutar este cántico. Dice Dios el Cordero, los serafines en el trono, Isaías 6.3 y Apocalipsis 4.8, los 24 ancianos, 4.10 y el capítulo 5. Acompáñenme ahí por un momento. Guarda esta imagen. Y ahora escuche la imagen del capítulo 4 y 5 y fíjese que es exactamente lo mismo. Están estas dos secciones están en el mismo lugar, en la gloria final, en el día en que los redimidos están con Dios. Capítulo 4, el 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y avance al capítulo 5. Fíjense, versículo 9 dice así, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres, un nuevo cántico, como allá vimos en el 14, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y dice, y su número era millones de millones. Eso es lo que representa a los 144.000, millones de los redimidos de Dios cantando delante del trono, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, Apocalipsis 13.8, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y así sigue. Hermanos, es el mismo cuadro. Es un cuadro de victoria que se le da a los hermanos. Miren, están pasando tribulación, pero llega el final del tiempo. Y en el final del tiempo, la victoria está asegurada en Cristo. No se detengan, no paren, sigan adelante. Es preciso pasar por todo esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, pero miren al cielo, porque ahí están los redimidos de Dios cantando delante del trono. Entonces se hace esa mirada hacia el tiempo final, todos los redimidos a una voz, es la misma visión, es el mismo final, es la misma esperanza. ¿Y cómo se sigue describiendo a estos redimidos en el capítulo 14? Versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y esto nos recuerda la referencia de Pablo a aquellos que se extravían de la sincera fidelidad a Cristo, los apóstatas. Estos son vírgenes, estos mantienen su fidelidad a Cristo, no andan por ahí, no andan coqueteando con el falso profeta, con la falsa religión, no andan buscando aquello que los separa de Dios, no, son fieles a Cristo, son fieles al Señor. Y dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, son aquellos que hacen su voluntad. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces,
Dice, estos son los que siguen a Cristo por donde va. Piensen en el capítulo 6 de Efesios, el versículo final, lo describe de esta manera. Dice así, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Los siguen por donde va. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, con amor inalterable, un amor que no cambia, que no puede ser torcido, una obediencia perfecta. Acuérdese que esa es la característica inimitable del impío, no lo puede imitar. Siguen a Dios por donde va, siguen al Cordero por donde va, escuchan su voz y lo siguen, haciendo las cosas al pie de la letra. Estos son estos redimidos, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como lo describió Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siguen al Cordero por donde va. Entonces, avanza y dice, estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Según la ley, las primicias de la cosecha siempre eran para Dios. Ahora, cuando habla de los redimidos acá, dice, son las primicias de entre la humanidad. Lo primero que se cosecha es para Dios. Hay referencia a eso en Éxodo, en el libro de Números. Y si usted va a cosechar, lo primero que saca es para Dios. Bueno, eso siempre fue una enseñanza del día del juicio, de la cosecha final. Porque lo primero que se recoge es para Dios. De hecho, Santiago lo expresa así cuando dice, Santiago 1:18, mírenlo por favor. Santiago capítulo 1, versículo 18, dice así, hablando de Dios, dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias ¿de quién? De sus criaturas. Primicias de sus criaturas. Somos las primicias, los frutos de en medio de esta cosecha de entre todos los hombres creados. De entre toda la creación somos las primicias, lo primero que Él va a cosechar en el día final, y de hecho este capítulo termina así, hablando de esa siega final, el día del juicio. Lo primero que Él hace es sacar a sus escogidos y después traer el juicio. Proverbios también enseña, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La primicia siempre es para Dios. Entonces a eso se refiere cuando dice que estos son los redimidos, como primicias para Dios y para el Cordero de entre todas las criaturas. Dice, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, en ellos no fue hallado mentira. ¿Qué mentira? La mentira de Satanás, la mentira del falso profeta, la mentira del sistema de este mundo, la seducción de este mundo. Entonces, esto está hablando del tiempo de la siega, de la cosecha. Ahora, fíjese, dice, la bestia está destinada a fracasar. Su número es un número de hombre, 666. Olvídense. No puede lograr su cometido. Las puertas del Hades no van a prevalecer nunca contra la iglesia. Dios la sacó con alas de águila y la llevó a un lugar seguro y ahí la sustenta, la cuida, la alimenta milagrosamente y la sostiene. No hay posibilidad de que la bestia triunfe. Miren a los redimidos delante del trono de Dios cantando el cántico nuevo, alabando a Dios con las características que tienen los redimidos, ¿no? Ahora, desde este punto hasta este punto, bueno, ¿cómo llegamos? Eso es lo que expresa el resto del capítulo 14. El resto del capítulo 14 presenta el tiempo y las cosas que ocurren simultáneamente, no una tras de la otra, sino simultáneamente ocurren estas cosas durante lo que vemos en el final del 13 y la visión de esa mirada de la victoria final en el principio del capítulo 14. Y eso es lo que tenemos en la descripción de los versículos siguientes. Entonces, cuando tenemos lo que pasó, lo tenemos en el capítulo 6, el capítulo 14, versículo 6 hasta el 20. ¿Cómo llegamos a esta posición gloriosa y victoriosa de todos los redimidos seguros en Sión? Bueno, ellos no se tragaron la mentira de la bestia, de Satanás, y el mensaje que le está dando es este: ustedes ganan con la victoria del Cordero. Tranquilos, ustedes ganan con la victoria del Cordero, pero primero es necesario que todo esto que está a continuación acontezca. Tranquilos, la bestia está destinada a fracasar. Yo sé que la tribulación y la persecución puede ser dura y que la están pasando mal, pero aún la muerte va a ser una bendición, como dice el mismo pasaje. Porque su redención, su victoria final está totalmente asegurada. Pero este es el camino que hay que recorrer para llegar a ese día glorioso. Entonces fíjense que en los versículos 6, 8 y 9 se describen tres ángeles
Estos 3 ángeles no es que uno viene detrás del otro, sino que son 3 ángeles que están trayendo el mensaje de Dios al mismo tiempo. Y esto representa la predicación del Evangelio en sus aspectos. Y lo pueden ver aquí. Dice así, ellos transmiten un solo mensaje. Versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Ven? Vamos a llegar a ese día glorioso, pero primero hay que pasar por esto. La iglesia tiene que dar su testimonio. La iglesia tiene que predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia tiene que anunciar este día del juicio, el día de la victoria final, para llamar al arrepentimiento a los moradores de la tierra. Hoy yo les contaba, dice, cuando dice moradores de la tierra, cada morador de la tierra son aquellos que están ubicados cómodamente en la tierra. Se podría decir que hasta están sentados cómodamente en su lugar. Ahora, cuando se refiere a esto, ellos lo que quiere decir es que están ocupados en sus planes, en sus quehaceres, en las cosas de todos los días. Una mejor expresión de esto es lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas 17. Lucas capítulo 17, si me acompaña por un momento. Los versículos 26, se podría leer más del pasaje, pero vamos a empezar ahí, versículos 26 hasta el 30. Dice así. Como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es una referencia clásica de la Escritura, como los días de Noé, como los días de Lot. ¿Son 2 días de qué? Son 2 días de juicio. Son 2 días de juicio donde Noé, pregonero de justicia, anunció por 120 años, 120 años, un periodo completo, donde él estuvo anunciando a los hombres que se arrepientan y que crean en el juicio que Dios iba a traer. Y que si creían en Dios, aunque nunca habían visto una gota de lluvia, tenían que subir al arca que estaba preparada para la salvación de los que le creen a Dios. Y así anunció por 120 años. Escuchó burla, desinterés, la gente hizo como si nada. Este loco construyendo un barco en el medio del bosque, nosotros sigamos con nuestra vida. Entonces el día final Dios vino, hizo subir a Noé, a todos los demás, cerró la puerta. Y una vez que cerró la puerta, ya nadie más la pudo abrir y vino el juicio. Cayó el diluvio y solamente se salvaron 8 personas. ¿Qué pasó en el día de Lot? Llegaron los ángeles, la violencia y la maldad de los hombres que había en ese lugar era tremenda. Y los ángeles le dicen a Lot, mirá, sacá a los tuyos, porque mañana Dios va a juzgar esta ciudad y no va a quedar nada. Va a caer fuego, azufre, granizo del cielo y no va a quedar nada. Entonces Lot empieza a juntar a los suyos y va y le dice a los que iban a ser sus yernos y ellos se burlaban de él. Ya te vamos a escuchar otra vez, palabrero, dejá que nosotros estamos ocupados. Estamos ocupados en nuestras cosas, en nuestros quehaceres diarios. Tenemos cosas que hacer. Ándate vos. Y a duras penas Lot sacó a su mujer, que terminó como estatua de sal, y a sus 2 hijas. Pero cuando Dios lo sacó, cuando los ángeles vieron que Lot había salido, cuando Dios sacó a los suyos, las primicias de la cosecha, cuando Dios sacó a los suyos, entonces inmediatamente vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra y no quedó nada de aquel lugar. Entonces se terminó la indiferencia y la burla al mensaje. Entró Noé, salió Lot y vino el juicio. Y eso es lo que Dios hace en el final de los tiempos. Por eso este ángel, este mensaje que Dios trae por medio de la iglesia dice, teman al Creador, teman al que después de quitarle la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed, el juicio viene. Ya no habrá lugar para el arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Miren, teman a Dios. Eso es lo que está predicando con el Evangelio eterno. Y entonces avanzamos al segundo ángel que dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y habíamos visto que esta era la tercera parte de este trípode de maldad que tiene Satanás,
y vemos a la Babilonia como la seducción del mundo. Hoy lo vimos con el pasaje de 1 de Juan 2, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, cosas que no provienen del mundo. Ahora, el anuncio es, todo esto perece. Ha caído la gran Babilonia, porque todo lo que este mundo puede ofrecer, todo lo que este mundo seduce, todo perece. Todo ardiendo será deshecho, será quemado, no va a quedar nada. Toda esperanza que tengas en cualquier cosa de este mundo, ya sea una imagen, ya sea un ídolo, ya sean tus riquezas, ya sea tu propia justicia, todo va a ser quemado por el fuego consumidor de Dios y no va a quedar nada. Entonces digan, no se apoyen en la Babilonia, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No se dejen seducir más por este mundo, arrepiéntanse, vuélvanse de ese andar al Dios vivo y verdadero, al único que los puede salvar y librar de la ira venidera. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, dice Salmo 49. No hay posibilidad de que nada de este mundo compre la redención, compre la salvación. Por eso se anuncia por medio del Evangelio, no pongan su confianza en este mundo ni en las riquezas. No sea que se apoyen en la vara de Egipto y la vara de Egipto termina atravesando sus manos, porque eso es lo que va a hacer este mundo va a perecer y todo lo que hoy parece que es nuestra fortaleza y nos sostiene va a desaparecer por completo. Todo lo que este mundo ofrece desaparecerá, por eso este mundo con su seducción te duerme, te engaña, te seduce y te lleva directo a la condenación. Por eso, hermanos, el ánimo es predique, iglesia, predique la verdad, lleve el mensaje, díganle que teman a Dios, díganle que dejen la confianza en el mundo y en las cosas de este mundo para confiar solamente en Cristo, porque es el único que los puede redimir y salvar. Y así llegamos al tercer ángel en los versículos 9 y 10, que dice, el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, tienen que despertar, porque cuando Dios saque a los suyos, su ira será soltada eternamente y caerán en un tormento por los siglos de los siglos. Este ángel anuncia, dice, dejen sus malos caminos. Es el aspecto del Evangelio cuando llama al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Dejen sus malos caminos y vuélvanse a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Recuerden la marca de la bestia en la frente y en las manos. La mente mundana, el accionar mundano que corresponde a lo que sale del corazón. Entonces la persona acciona, no es influenciada por los demás, ni es que lo de afuera lo afecta, sino que todo eso lo lleva a que salga todo lo que hay en su corazón, brota esa maldad y el llamado del Evangelio es, dejen su malo camino y vuélvanse a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Abandonen la corriente de este mundo, abandonen la seducción del príncipe de la potestad del aire, abandonen el espíritu de desobediencia, abandonen los deseos de la carne y de sus pensamientos, abandonen la incredulidad que los hace hijos de ira. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice Juan 3:36. Por eso la predicación del Evangelio dice, huyan de la ira venidera, escóndanse en Cristo, es el único refugio seguro. Solo Él, por su gracia, misericordia y justicia, mostrada con amor, los libra de la ira venidera. Despierten, el día del juicio se acerca, el juicio ya está aquí, eso es lo que se está anunciando. Cuando Dios saque a los suyos, como en el tiempo de Noé, cuando Dios saque a los suyos, como en el tiempo de Lot, su ira será soltada eternamente en tormento por los siglos de los siglos. Este es el fin de servir a Satanás e identificarse con él. Gobierno, religión, seducción banal de este mundo, identificados con él en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar, teniendo la marca de la bestia, este es el final. ¿Y qué le dice a los creyentes en el versículo 12? No se apresuren, corran con paciencia en la carrera que tienen por delante. Miren lo que dicen. En el 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es su paciencia,
con la que a pesar de la presión, la tribulación y la angustia siguen adelante gozosamente, honrando, obedeciendo a Dios y amando a Dios. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuál? Que no nos toca a nosotros juzgar. Dios va a juzgar en el día final. Entonces acá está concretada la paciencia de los santos, la espera de que Dios haga justicia. Nosotros no hacemos justicia por nuestras propias manos, no hacemos acepción de personas, no juzgamos ni condenamos a los demás, condenamos el pecado, predicamos contra el pecado, afirmamos que las cosas que Dios dice que son pecado, y exhortamos a los hombres a arrepentirse de esas cosas y a confiar. Lo hacemos con amor, con compasión y con misericordia. Porque si no se arrepienten, hermanos, quédense tranquilos, que el castigo eterno que van a recibir es suficiente. No necesitan aparte nuestro desprecio religioso ni nuestro juicio. Necesitan que nosotros como iglesia de Dios perseveremos hasta el fin, predicando el Evangelio con amor, compasión y misericordia a toda criatura, hasta que Dios quiera venir a buscarnos. Hasta que Dios quiera venir a buscarnos, hermanos. Entonces, es una voz de ánimo. Mira, acá está la paciencia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y dice el versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, mirá, escribile a estos hermanos que están muriendo por causa del Evangelio. Escribile a estos hermanos y tengo una bienaventuranza para ellos. Y la bienaventuranza es esta, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Es lo que Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Porque si creímos que Cristo resucitó, así también traerá a Dios con Él, a los que murieron en Él, a los que durmieron en Él. Entonces él dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. De aquí en adelante, en toda la era evangélica, aquellos que mueren con su fe en Cristo por causa del Evangelio. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Van a descansar de su trabajo aquí en la tierra. Pero esa obediencia a Dios que muestra el amor que Dios derramó en ellos, que muestra la obra del Espíritu Santo y cómo Dios los sostuvo hasta el final, eso va a seguir con ellos por la eternidad, en gloria, en victoria, con nuestro Señor Jesucristo. Parados sobre el monte de Sión, dándole la gloria, cantando y alabando a Dios. ¿Cómo termina esto, mis hermanos? Tenemos el juicio final, la ciega, en los versículos 14 al 20. En los primeros versículos del 14 al 16, vemos lo siguiente, dice así, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, ya no una de espinas, una de oro, y en la mano una hoz aguda, como esa que se usa para cegar, para cosechar, ¿no? No tiempo de máquinas, sino tiempo de campesinos, una hoz aguda, preparada para la cosecha. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Hermanos, esto nos describe a Cristo, viniendo en las nubes. Nos describe a Cristo, el santo, 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 saliendo de su lugar con toda majestad, autoridad y poder. A él se le dio la autoridad para hacer el juicio. Ahí se lo ve saliendo de su lugar con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Salió a juntar el trigo en su granero, como dice Mateo 3:12. Entonces mete la hoz en la tierra y saca las primicias, junta a los suyos de los cuatro vientos y los trae a él. Los que durmieron en él son resucitados y transformados. Los que aún viven son transformados en el aire. Todos se encuentran con él y todos glorificados y transformados están ahí con él para estar así para siempre con él. Eso es lo que estamos viendo en ese pasaje. Llegó la cosecha final, llegó el segador, el santo, 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 cubierto con su justicia, cubierto con su santidad. Viene, recoge a los suyos, el trigo en el granero, como también lo expresa la parábola del trigo y la cizaña. Pero ¿qué sigue después? Manda a sus ángeles. Versículos 17 al 20, dice así. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra,
y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Él junta el trigo en su granero, pero como también dice Mateo 3:12, la paja, o Mateo 3:13, la cizaña será quemada en el fuego que nunca se apaga. Dios manda a sus ángeles y recogen de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ellos habían preparado un horno de fuego para nosotros, pero Dios nos guardó de toda aflicción y nos sacó sin siquiera olor a humo, para preparar ese fuego, para que aquellos que nos echaron sean consumidos por ese mismo fuego. Pero este es el fuego de la ira de Dios, no es la ira de Satanás, no es un furor con el que persigue y con el que no puede lograr nada. No, este es el castigo eterno y perfecto. Este es el castigo completo. El juicio ha llegado. Ya no hay lugar para el arrepentimiento. Ya no hay un tiempo donde la gente se puede salvar de alguna otra forma. No hay un tiempo donde uno puede huir hasta encontrar una muerte de tal manera y así ser un hijo de Dios. No, no hay más tiempo. Los elementos ardiendo son desechos. El juicio ha llegado. Dios sacó a los suyos, cuyo juicio ya lo llevó Cristo en la cruz del Calvario, y están en la justicia de Cristo delante del trono, cantando y alabando a su Señor por todas las edades. Pero los ángeles juntan a aquellos que son de tropiezo y que hacen iniquidad, a los que se oponen al Evangelio, a los que se oponen a Dios, a los que son rebeldes contra Dios, a los que están obstinados contra Dios, a los que siguen el sistema y la seducción de este mundo, a los que no pueden estarse quietos, les pica, están todo el tiempo queriendo ir detrás de aquellas cosas que este mundo los ofrece y no se satisfacen nunca y van tras eso más y más. Bueno, el día del juicio ha llegado, ya no hay lugar para el arrepentimiento. Por eso los ángeles anuncian en este tiempo el Evangelio eterno, anuncian que este mundo no da esperanza y anuncian que hay que arrepentirse y poner la fe en Cristo. El juicio ha llegado, no hay lugar para el arrepentimiento, no hay tiempo para seguir esperando o postergar. Se hace justicia, la sangre corre como un río contaminado de maldad, porque Dios está pisando el lagar, graficado ahí con las uvas, la vendimia, esas uvas agrias, amargas, silvestres, que no sirven para otra cosa más que para ser desechadas. Entonces esto es desparramado, y esto es una inundación de 1600 estadios. Es interesante, porque vimos que el 4 es el número de la creación, el número de todo lo visible, el número de todas las fuerzas naturales. 4 por 4 es 16, uniendo estas cosas. Y cuando uno ve algo completo como el 10 y lo multiplica también por estas dos cosas, porque se está juzgando lo que se ve y lo que no se ve, porque no solamente se juzga todo lo visible, sino que también se juzga en una forma completa todo aquello que es invisible, todas las potestades, Satanás, la bestia, el dragón, el falso profeta, todos son echados en el lago que arde con fuego y azufre. Es un juicio completo y perfecto y eterno. Esto da 1600. Es un número simbólico también. No es una medida para tomar con una vara o con una regla. Es un número simbólico diciendo el juicio completo y total ha llegado. La sangre de la maldad de los hombres está inundando la tierra. Ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Todo fue juzgado por completo, lo visible y lo invisible. Mis hermanos, es el fin del siglo. Y en ese mismo momento, todos los redimidos, seguros en Sion, están comenzando el siglo venidero. El siglo venidero. Un siglo de victoria. Un siglo glorioso. Al lado del Cordero, que fue inmolado delante de la fundación del mundo y puso nuestros nombres en el libro de la vida. Él nos salvó eternamente y nadie nos puede arrebatar de su mano. Este mundo lo va a intentar y va a seguir luchando y va a seguir persiguiendo a la descendencia, pero las puertas del Hades no van a prevalecer. Por eso, hermanos, pongamos los ojos en Cristo, pongamos los ojos en la gloria venidera, miremos hacia ese final victorioso, hacia ese final glorioso,
Y mientras vamos hacia allí, sea el tiempo que sea, anunciemos el Evangelio del reino a toda criatura. Prediquemos con amor, con compasión y misericordia, para que aquellos que están en el lazo del diablo se arrepientan y vengan a Cristo a buscar la salvación de sus almas. Amén. Si no estás en Cristo, ven a Jesús. Hoy todavía hay tiempo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. El que a Él viene, Cristo no lo echa fuera. Él te salvará eternamente. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por esta obra completa y perfecta. Porque en Él estamos seguros, hoy y por siempre. Padre, ayúdanos a no llamar conspiración a lo que este mundo llama conspiración, sino a santificarte en nuestros corazones y a que nuestro temor sea solamente hacia ti. A que no nos temamos de ofenderte, de desobedecerte, de no hacer aquello para lo que nos dejaste. Fortalécenos en tu gracia, Señor. Danos el denuedo para hablar de ti como debemos hablar, para predicar el Evangelio como lo debemos predicar. Ayúdanos a anunciar las buenas nuevas hasta que Cristo venga a buscarnos. Por más dura que se ponga la situación, o más angustiosa que sea la tribulación, sosténnos, Señor, en tu gracia. Y te ruego, Padre, que salves a los que no te conocen para la gloria de tu nombre. Lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Señor les bendiga, hermanos.